Hi, everyone. Hola a Welcome. todos, sean bienvenidos. I think we can slowly start. There's still some people joining. Creo que ya podemos empezar. A algunos que ya todavía están juntándose al webinario. Quisiera comenzar dando la bienvenida a este segundo webinar de una serie de 4, tentando a buscar respuestas a unas preguntas pertinentes en las cuestiones de servicios de SMAPS. Estas preguntas son, ¿será que estamos haciendo lo correcto y lo estamos haciendo de una manera cierta? Este webinario está dedicado a las evaluaciones. Yo soy Moña Sosalo, soy gerente de programas en el grupo Sueca y co-liderando el grupo de trabajo junto con Sarah Kate y del centro de APS que está aquí también presente hoy. Antes de comenzar, quisiéramos también grabar este webinario para uso futuro, entonces si por acaso no quiere, por favor, desligue la cámara. Hoy también tenemos la interpretación francés-español. Vas a encontrar las interpretaciones, el canal correspondiente. eh, y quisiéramos que ustedes escriban los nombres, la organización y los correos para que podamos también ponernos en contacto con ustedes con más recursos más allá de este webinario. Es un webinar que está organizado por Grupo de Trabajo 4, que está comprometido a la implementación de la hoja de ruta de SMAPS. Quizá no todos aquí conozcan esta iniciativa, entonces por eso queremos comenzar con una breve introducción de la resolución de SMPS para darles algunos contextos de lo que estamos hablando. En la siguiente presentación, nos gustaría ofrecerle una introducción muy breve y simplista a los grupos de trabajo de política, resolución y hoja de ruta sobre salud mental y psicosocial para entender la conexión con el webinario de hoy de la hoja de ruta de SMAPS dentro del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Cada día el movimiento internacional de la Cruz Roja, el mundo se enfrenta a las numerosas necesidades psicosociales y de salud mental que no están cubiertas. El movimiento vio la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos para hacer frente a la amplia. En 2019, el movimiento asumió compromisos históricos y adoptó una política conjunta del movimiento sobre las necesidades de la salud mental y apoyo psicosocial en todos los contextos. Asimismo, junto con 196 estados, el movimiento de la SER reconoció la urgente necesidad de ampliar la respuesta colectiva a las necesidades MAPS de las personas afectadas por conflictos armados, desastres naturales y otras emergencias. Volviendo a la política de las MAPS, su objetivo también era contribuir a mejorar la respuesta del movimiento de la SER, MRL, proporcionando una orientación general a la sociedad nacionales sobre cómo elaborar una respuesta más armonizada, integrada, contextualmente apropiada y holística a los MAPS. Junto con la política se elaboró un documento de hoja de ruta que destacaban 6 áreas de acción prioritarias para responder a necesidades en materia y seguridad pública. La hoja de ruta establece un enfoque estratégico y coordinado en términos de las actividades que deben llevar a cabo individualmente las sociedades nacionales, la FECR y el CSR, las actividades que deben llevarse a cabo conjuntamente. El CSR y la FECR y un grupo de sociedades nacionales han apoyado y coordinado del despliegue de la hoja de ruta desde 2020 mediante, por ejemplo, la creación de 5 grupos de trabajo. Estos grupos se formaron oficialmente sobre la base del área temática de acción prioritaria. Grupo de trabajo 1. Alcanzar un nivel básico de SMAPS en todos los sectores. Grupo de trabajo 2. Reforzar la colaboración del movimiento en SMAPS. Grupo de trabajo 3. Promover el bienestar SMAPS del personal y los voluntarios. Grupo de trabajo 4. Demostrar la repercusión de las intervenciones de SMAPS.
Grupo de trabajo 5, reforzar la defensa de la salud mental y la movilización de recursos. Para esta serie de webinarios, varias sociedades nacionales que participaron en el grupo de trabajo 4 se han reunido para mostrar buenas prácticas y poner de relieve diversos aspectos del seguimiento y la evaluación y la investigación. Los grupos de trabajo son un espacio único para que diversos actores del movimiento de la SER y la MELAR intercambien experiencias y trabajen conjuntamente en el cumplimiento de los compromisos de SMAPS. Los grupos de trabajo siguen contando con la participación de las sociedades nacionales. Para que estos grupos sigan siendo pertinentes, es necesario que los participantes de las sociedades nacionales representen a todas las regiones y todos los niveles de experiencia de SMAPS. Vengan y únanse a los esfuerzos de trabajo de grupo de trabajo para asegurar que la voz y las experiencias de su región sean escuchadas y representadas en 2023 y más allá. Muchas gracias por escuchar y disfruten del resto del webinar. A big thanks to Natalie and Veronica. Muchas gracias a Natalie y Verónica del grupo que han creado este video introductorio para nosotros. Entonces, el objetivo del grupo 4 es fortalecer la evidencia para los servicios de SMAPS, porque esto nos ayudará a la eficacia de los servicios de SMAPS y esto nos permite alcanzar más personas vulnerables con estas plataformas que tenemos. Ahora quisiera pasar la palabra al anfitrión, que es Adrián, director de la Juventud en la Cruz Roja Jamaicana. Es también el representante de todos los grupos de Cruz Roja de Jamaica. Y opera también en este espacio de Jamaica. Paso la palabra a Adrián. Muchas gracias, Monia. Hola a todos. Muchas gracias una vez por unirse a nosotros para este seminario. Vamos a presentar mejores prácticas de grupos diferentes de Cruz Roja en términos de acceder a actividades de SMAPS que ellos están haciendo, en trabajo que hacen en todos los países. Entonces, a lo largo del webinar van a escuchar mejores prácticas de presentaciones de grupos diferentes y les alentamos que en los chats, por favor, pongan los nombres, los correos, porque vamos también a mandar los correos una vez que terminamos la presentación de webinar. Entonces, por favor, pongan los nombres y los correos y el país que ustedes vienen y el idioma también que prefieren también la presentación que venga. Entonces, sin gastar mucho tiempo, voy a entrar en la presentación del primer orador. Susana Cacha es la asesora en la Federación Internacional desde 2015, cubriendo áreas de apoyo psicosocial en Europa, desarrollo de manuales de formación. Entonces, voy a pasar la palabra a Ian. Ian tiene la palabra. Disculpa, estaba en mute. Muchas gracias por permitirme a estar aquí con ustedes. Es un gran placer. Y como ven, voy a... es lo que vamos a hablar de lo que no funcionó muy bien. Voy a brindarles 5 ejemplos y cómo las cosas pueden no ir tan bien con las evaluaciones. Y siguiente, ¿por qué hacemos las evaluaciones? Luego con ejemplos concretos de evaluaciones y luego pasaremos la palabra a los colegas de Yemen y Portugal que van a hablar de la base de línea evaluación también. Aprofundada y le pido que me digan para el control del tiempo una vez que me queden 5 minutos. Entonces, hablaré de lo que no funcionó bien y una cosa que no fue muy bien al hacer las evaluaciones son que ustedes están caminando y escucha que algún departamento tienen un plan
para ir, para formar a la gente, van a hacer una evaluación, por ejemplo, de las necesidades, que hay una crisis, un desastre donde nosotros trabajamos en las sociedades nacionales. Y usted les diga, ¿será que hay algunas preguntas de SMAPS? Y ellos dirían, epa, nosotros se nos escapó. Por favor, manda una pregunta de SMAPS. Haga ahora, porque nosotros ya salimos en 10 minutos. Entonces, mi primer punto es para nosotros. Necesitamos la preparación. Necesitamos conocer los ABC, porque siempre acabaremos con esta situación. Otro ejemplo podría ser en esta misma área, en mis primeras misiones, yo era nueva, hacíamos evaluaciones con gente muy experimentada y ahí comparamos las notas y, y ahí me decía que nosotros nos discutimos esto, entonces por favor siéntese. Entonces necesitamos también a pensar de los que saben. Es número uno. Número dos, ahora hablemos de la violencia basada del género, VBG. Yo apoyaba a alguien que llamó de una sociedad nacional, era una asociación aliada haciendo una evaluación en un país que tenía mucha prevalencia de violencia basada en género y tenía muchas preguntas de violencia basada en el género yendo para las comunidades. Entonces decían que no podemos hacer tales preguntas porque no sabemos si nos pueden responder muy bien. Entonces siempre necesitamos saber el contexto, necesitamos considerar el contexto. El tercero que yo pienso que necesitamos que saber mucho si nos preguntan a revisar una evaluación que siempre habrá, estoy hablando rápido, disculpa a los intérpretes, siempre habrá esta verificación para los PTSD. Y muchas veces hoy vemos muchas sesiones que ven con cuestiones de TPT, de la detección del TEPT o PTSD en inglés, y no enfocando cuál es la imagen general y la población que nosotros apoyamos. 4. Y estoy trabajando ahí nadando en los datos, porque tiene muchos datos y hace muchas preguntas. Y a veces podemos hacer las evaluaciones en línea y podemos mandar esta información a todo el personal en las comunidades y cada uno puede también llenar estos datos y recopilar todos. Entonces, no podemos ver también los hechos porque nosotros nos ahogamos en los datos. Y el quinto que yo encuentro una vez y otra, y ya incluimos los afectados, pero nos olvida que no preguntamos las necesidades anticipadas de la gente. ¿Cuál es la perspectiva de la necesidad? Mismo teniendo estas evaluaciones, preguntamos cómo están. Podemos también preguntar qué piensan que serían sus necesidades en el futuro. Y yo pienso que una otra lección muy importante es sentando el grupo de gente desplazada en un país. Yo, yo salí de la evaluación del plan y pregunté cuáles son las habilidades que ustedes necesitarían yendo para dónde se van y me sorprendieron. Decían comunicación, comunicación, comunicación. Necesitamos las habilidades de comunicación. Entonces, estas necesidades anticipadas son muy importantes. ¿Cuáles son las perspectivas de la gente cuando tienen que vivir una vida cambiada? Entonces, esta era una introducción de lo que puede ir mal y voy a hablar por qué hacemos las evaluaciones. Yo creo que a veces
podemos estar necesitamos fijar en por qué hacemos y los resultados, por qué vamos, para no perder la vista de este. Y hacemos, por ejemplo, evaluación de la salud mental, porque queremos planificar las intervenciones. Pero antes, o al mismo tiempo, necesitamos también recopilar los datos secundarios. Hay mucha información ahí afuera. Voy a darles un ejemplo. Y yo veo que el señor Davidson está aquí con Sara y yo. Sara Davidson. Hemos hecho 2 formaciones de violencia basada en género y yo siempre ahí estudio la gente que viene para la formación y yo estudio cuál es la convención de SIDO. SIDO es una sigla, la eliminación de toda la discriminación contra las mujeres. ¿Cuál es la edad jurídica donde la gente puede casarse? Porque si nosotros decimos algo que pensamos es cierto en la formación, quizá no es el caso. Entonces, estudiando los datos, te sorprendería que esta edad es diferente en muchos países. Un ejemplo, es siempre pensar en el contexto. Entonces, acudir a los datos secundarios, buscar recursos confiables. Entonces, las evaluaciones siempre, y vamos a escuchar ejemplos de esos grupos de enfoque, tanto datos cualitativos y datos cuantitativos. Normalmente tenemos los dos en la evaluación para llevarnos a los resultados. Y buscamos también tener una comprensión plena de la situación. Buscamos un análisis de las amenazas y las capacidades de la gente que están afectados, con que nosotros vamos a trabajar, y también buscamos cuáles son los recursos disponibilizados, quién más está haciendo lo que estamos haciendo y quiénes son los interesados en la área y cómo nosotros podemos colaborar con ellos. Son las cosas que nosotros sabemos y quisiera también mencionar al tener esta introducción de cómo hacemos las evaluaciones. Y tenemos evaluaciones de emergencia, base de línea, diferentes tipos de evaluaciones. Una de las cosas que siempre yo me acudo es un documento del centro de PS, que es el primero marco de apoyo psicosocial y las intervenciones que salieron. Y ahora hay otros recursos también, pero yendo para hacer una evaluación rápida, siempre me encanta 7 preguntas que yo lo he usado siempre y siempre. Estoy hablando de 7 preguntas. La primera es, desde la emergencia, ¿cuáles son los cambios que han notado de ustedes y otros? La razón por qué esta es interesante es porque es una pregunta que aborda y no te pregunta de un sí o no, no te pregunta si estás preocupado, sino cuáles son los cambios que dio cuenta para que no estamos poniendo nuestra comprensión de cómo las cosas tienen que funcionar y cómo la gente tiene que agir. Y es la prevención de violencia, protección, una evaluación con 7 preguntas y hay más que son más elaboradas. Haciendo estas evaluaciones lo hemos utilizado yo con los colegas y también, sí, aumentamos otras preguntas pertinentes al contexto que nosotros nos encontramos y las situaciones. Un otro ejemplo, y ¿cómo estoy con el tiempo? Adrián. Bien, muy bien. Una otra evaluación que nosotros desarrollamos, que era un poco diferente, era para el caso de Ucrania, donde hicimos una combinación de cuáles
datos secundarios a buscar cuáles preguntas hacer y tenía también algunas de estas necesidades anticipadas en esto, más tenía esta pregunta de ¿qué es que la gente solía hacer? Entonces, movilizar sus recursos. ¿Qué que solía hacer? ¿Qué funcionaba bien para ellos antes de la crisis? ¿Y será que es algo que pueden también retomar? Entonces, personalizar a la situación como ya destaqué. Para la situación actualizada, ya mencioné la base de línea. Vamos a escuchar ejemplos en algún rato. Hay alguna evaluación que no hemos hablado, que es la capacidad de una sociedad nacional. Y quizás conozcan que hay OCAC, capacidad organizacional y el proceso de certificación, que es una evaluación que las sociedades nacionales que la hacen de sí mismos, que es muy interesante, un proceso muy riguroso que no cubre los programas, tanto los programas, sino cuán bien hacen las cosas. Son cosas muy interesantes en la página de FCR y sería muy interesante escuchar también presentaciones de estos. Y actualmente el centro de PES estamos haciendo una evaluación de las capacidades de las sociedades nacionales. Está en línea de lo que están haciendo en materia de SMAPs para poder planear intervenciones que podemos también proponer en un programa muy largo. Entonces podemos hacer esta evaluación del personal involucrado, las personas con que ellos están trabajando y también en el nivel de la sociedad nacional. En el nivel de el personal y voluntarios vamos a escuchar también más planteamientos más tarde. Y hay algo que quisiera también mencionar. Durante el COVID-19 desarrollamos una herramienta de monitorización y desarrollo del personal. Y entonces hicimos una encuesta cada 2 semanas y la pregunta clave no es cómo ellos piensan. ¿Será que ustedes piensan que quiere dejar este trabajo de voluntariar con la Cruz Roja? ¿Sí? ¿Alguien me llamó? Bueno. Y punto final viene de aquí. Es lo especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Sierra. Una otra vez quisiéramos darle la bienvenida para esta segunda parte de esta serie de SMPAC. Tenemos presentación de Yemen, de la Cruz Roja de Portugal. Entonces, vamos, les alentamos también a acudir al chat, a digitar las preguntas que tuvieran, cualquier pregunta que tendrían, por favor, pongan en el chat. Tendremos los moderadores a responder a estas preguntas al entrar en la sección de pregunta y respuesta. Entonces, lo siguiente, tenemos la segunda presentación que será de la Cruz Roja de Yemen. Y el presentante es Abdul Roja, que es asesor de la Cruz Roja de Yemen. Ha trabajado con proyectos financiados por Unión Europea, asociación con Cruz Roja de apoyo psicosocial, enfocando en grupos vulnerables, las comunidades, las capacidades, intervenciones y estos insumos en materia de SMAPS y formación, actividades recreacionales, infantiles y la sensibilización que se hace para los miembros de las comunidades. Por ejemplo, la gestión de estrés, cómo lidiar con estrés, el autocuidado para la Cruz Roja y los voluntarios, también referencias para salud mental, servicio especializado. Paso la palabra a Abdullah. Abdullah tiene la palabra.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es gran placer estar aquí con ustedes una otra vez después de la presentación de la mañana. Hablaré de algunas lecciones aprendidas de la experiencia de la Cruz Roja y Yemen que están relacionadas en nuestro programa. Entonces, muchas gracias de antemano por la atención. ¿Será que me pueden ver la diapositiva? Muchas gracias. Hablaré del programa de CISHE y las evaluaciones, y hablaré del método de recopilación de datos y participantes, y luego hablaré de la encuesta de referencia para las necesidades de prácticas de SMAPS de comunidad. Hablaremos también de la evaluación de vulnerabilidades y capacidad, VCA, y hablaremos también de la evaluación de las necesidades, brechas y refuerzo de capacidades de Cruz Roja y Yemen en SMAPES, y hablaremos también de la evaluación, desarrollo de capacidades de autocuidado y apoyo entre pares. Este CISHE es un programa de servicios comunitarios en salud y acción para resiliencia implementado por la sociedad de Yemen en asociación con DRC y FICR, centro financiado por UE, DEVCO. Tiene tres componentes principales: la salud, APS y infraestructura. Número de beneficiarios son casi 125,000 en 5 gobernaciones. Tiene como objetivo fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades y los hogares pobres y vulnerables, y mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, incluido el apoyo psicosocial y la infraestructura en coordinación con las autoridades locales. Y durante los 5 años de implementación, se han realizado muchas evaluaciones de salud, SMAPs, necesidad de servicios y prácticas para diferentes grupos objetivos, miembros de la comunidad, proveedores de atención médica primaria y Cruz Roja Yemen, personal, voluntarios y Yemen. Esta foto es de una de las sesiones de formación para programa para los participantes, como la evaluación de riesgo. En el cuantitativo utilizamos cuestionarios y en el cualitativo utilizamos distintas herramientas junto con datos e información. Utilizamos deliberaciones de grupo, utilizamos entrevistas con informantes clave, revisiones, observaciones, mapas comunitarios, calendarios estacionales, etc. Los participantes procedían de distintos grupos. Tuvimos personal, voluntarios y directores de la Cruz Roja de Yemen, además de personal de cuidados primarios, atención primaria, y luego miembros de la comunidad y también miembros de grupos vulnerables. Uno de los estudios de base para la comunidad fue averiguar las necesidades del SMAPS. Esto fue una evaluación rápida de SMAPS con el objetivo de recopilar datos primarios necesarios para desarrollar el marco y los indicadores del proyecto. La evaluación incluyó
participantes de 391 familias de la comunidad objetivo situadas en torno a las instalaciones de salud de la red de la Cruz Roja de Yemen en 5 provincias. Utilizamos diferentes herramientas de recopilación de datos, FGDs y cuestionarios. Nos centramos en condiciones de MH, prácticas relacionadas dentro de la comunidad y factores. ¿Y qué factores impedían a la gente acudir a los servicios especializados de MH? Para ver si iban a médicos, servicios especializados, curanderos tradicionales, etc. También tenemos aquí factores. Bueno, hay una serie de factores que intervienen aquí, entre otros el alto costo de los servicios de MH y luego la carencia de servicios en Yemen, servicios especializados en Yemen, además de un factor importante que impide que la gente vaya a estos servicios, que es el estigma social aparejado a los problemas mentales. Ahora vamos a hablar de vulnerabilidad y evaluación de la capacidad. BRCA es una metodología utilizada para evaluar la preparación de la comunidad antes de los desastres. Lo adoptamos para que incluyera componentes de salud mental. Evaluamos entonces distintos aspectos de la comunidad y de su salud mental, prácticas, peligros, sugerencias sobre estas superficies, vulnerabilidades, y hablamos también de las capacidades de la comunidad. Más de 1.000 miembros de la comunidad de 41 áreas y de 5 provincias participaron en esta evaluación. Se identificaron y se concedieron prioridades a los problemas, necesidades y capacidades. El estudio incluyó distintas personas, varones, mujeres, niños, personas mayores, grupos marginados y líderes comunitarios. Se utilizaron distintas metodologías de recopilación de datos, mapeo comunitario, calendarios estacionales y transit walks. El VCA se dividió en 3 etapas distintas: recopilación de datos, análisis de datos y preparación de las comunidades, de los planes comunitarios, que se tradujeron en proyectos más pequeños. La mayoría de ellos tenían que ver con la salud mental, salud general, pero intentamos incluir también la salud mental en los proyectos de la comunitarios y sus planes. Este ha sido un proceso largo y una evaluación larga, estudiando la mayoría de las vulnerabilidades de las comunidades. Aquí pueden ver fotos de la evaluación. Por ejemplo, esto es a la derecha, tienes un calendario que es un proceso de mapeo de la comunidad. Aquí es un paseo de tránsito. Y aquí tenemos una de las reuniones de la comunidad que trata de esta evaluación. Y en esta evaluación, la parte de la evaluación de la vulnerabilidad, identificamos distintos aspectos por parte de la comunidad, por supuesto, distintos riesgos, peligros y recursos. Por ejemplo, para la comunidad la situación fue estresante. La situación en Yemen, como saben, es de guerra, es una situación de conflicto. Es un recurso largo el que es necesario. También se habló de temas de protección
temas de familia, temas de comunidad y problemas de comunidad, problemas de salud mental también. Luego hablamos también de las capacidades para identificarlas por medio de la participación de la comunidad. Identificamos distintas capacidades relacionadas con el país de Yemen, relacionadas con la cultura, relacionadas con la comunidad, con el medio ambiente, con la situación o con el país en sí. Entonces se trata de vincular estas capacidades a la evaluación. El siguiente paso de la evaluación, que es cómo transformar las vulnerabilidades en capacidad. Entonces pudimos hablar de recursos humanos, sobre recursos culturales, medioambientales, culturales y recursos de la comunidad también. Esto fue una evaluación donde tuvimos distintas intervenciones. Hablamos también de la evaluación de necesidades, lagunas y formación en capacidad en SMAPs. Esta evaluación utilizó materiales de MS adaptados a la comunidad y a la cultura de Yemen. Esta evaluación evalúa SMAPs y actividades de protección que están en este momento siendo puestas en práctica por parte de la Cruz Roja de Yemen, además de SMAPs, capacidades, necesidades y lagunas de SMAPs, proporcionando una línea de base y recomendaciones para tener un plan de creación de capacidad sostenible sobre SMAPs para el Yemen. Participaron 189 miembros del personal, voluntarios y gestores en 4 provincias y en la sede. Y luego utilizamos cuestionarios, preguntas abiertas, FGDs y revisiones para recopilar datos. Centrado en estrés, enfrentamiento, entendimiento de la comunidad, los conceptos de bienestar y sus signos y prácticas relacionadas. Los resultados se compararon con datos de una serie de sources que se triangularon luego. Esta evaluación nos dio una buena idea de lo que debemos hacer en el futuro. Esta foto es de una de las sesiones de esa evaluación, donde ven voluntarios, están rellenando un cuestionario. Finalmente hablaré de la evaluación del apoyo entre pares. Fue una evaluación llevada a cabo en el último año del programa que tenía el objetivo de evaluar las capacidades, actividades relacionadas con la autoatención y el apoyo entre pares en el Yemen. Incluía 34 personas de la Cruz Roja de Yemen, voluntarios y gestores de 6 ramas y de la sede central. Utilizó entrevistas estructuradas, FGDs y cuestionarios para la recopilación de datos. Y basado en la evaluación de resultados, se desarrolló una sesión, orientaciones para organizar sesiones de autoatención. Desarrollamos esta guía, como digo, apoyados por DRC y el centro de ASBC. Llevamos a cabo 2 cursos de formación y 3 sesiones de apoyo entre pares de autoatención. Y esto se hizo con personal y voluntarios. Y esto es lo que tengo. Muchas gracias por su amable atención. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Abdullah, por una presentación muy informativa. No veo que haya preguntas en el chat. Entonces, una vez más, señoras y señores de la audiencia, por favor, escriban cualquier pregunta que puedan tener
y nosotros la responderemos más tarde. Además de esto, tenemos interpretación disponible. Si no escuchen o solo escuchan la presentación en inglés y les gustaría escucharla en otro idioma, por favor, siéntanse en libertad de, en el fondo de la pantalla, escoger la traducción que quieren, francés o español. Pueden elegir el idioma que prefieran y escucharán las presentaciones en ese idioma. Además de esto, por favor, escriban sus preguntas en el chat y las contestaremos más adelante. Durante la presentación también compartiremos distintos vínculos a recursos que pueden acceder en el chat. Y también verán que hay acceso también a importantes documentos que pueden acceder y obtener información adicional sobre los temas de los que estamos hablando. Muy bien, pues vamos entonces a pasar a al siguiente presentador, que es de Portugal y es... un momento, por favor. Muy bien, la siguiente presentadora es Ana Oliveira y ella es una psicóloga con conocimientos en psicología de justicia y clínica. Durante los años se ha especializado en el área de la psicotraumatología, completó su doctorado en psicología en la Facultad de Psicología y Educación, Ciencias Educativas de la Universidad de Porto. Su investigación se centra en el apoyo entre iguales en emergencias prehospitalarias. Es formadora en las áreas de victimización, también miembro de la Asociación Portuguesa de EPEV. Es técnica de apoyo a las víctimas y gestora de la Oficina de Apoyo a las Víctimas en la Oficina de Investigación y Acción Criminal, EAEP, del distrito de Faro, y es responsable de la unidad de apoyo de la victimización masiva. Además de acceder e intervenir con las víctimas de crimen, tiene experiencia en eventos críticos y accidentes importantes. También ha sido voluntaria en la Cruz Roja Portuguesa desde el 2009 y desde el 12 es coordinadora para equipos de apoyo psicosocial. En el 2020 se unió al grupo de trabajo de la red de la Cruz Roja Portuguesa en respuesta al COVID-19. También tiene experiencia como voluntaria en el contexto de ayuda humanitaria de emergencia. Doy ahora la palabra a Ana, quien va a ser la siguiente presentadora. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Es para mí un placer estar aquí compartiendo el trabajo que estamos haciendo aquí en la Cruz Roja de Portugal y que presenta hoy el Estado, que es parte de un proyecto más amplio de investigación. Organizamos la información en un formato académico para que sea fácil compartirla. Pero cuando hablamos de personal y voluntarios, aquí en este estudio nos centramos en la emergencia, los que responden primero a las emergencias. En Portugal tenemos unos 80 ramas locales en 250 equipos de emergencia y con un total de 205.000 personas que responden a emergencias. Trabajar en emergencias prehospitalarias, considerando la poca predictibilidad de las emergencias a los que se enfrentan los profesionales, tales como accidentes, ataques al corazón, fuegos, muertes súbitas. Podemos considerar esta como una actividad arriesgada que pone a esos profesionales en altos niveles de estrés.
y esto puede llevar al desarrollo de algunos problemas en términos de salud mental. Los objetivos propuestos de este estudio concreto, que es anterior al más amplio, como he dicho antes, es describir los que responden de la red 2, considerando la salud mental, enfrentamiento, la satisfacción laboral y el bienestar afectivo laboral. Para evaluar este estudio se hizo entre 2015 y 2019 y utilizamos protocolos en línea. Primero tuvimos un cuestionario para recopilar datos y datos relacionados con la Cruz Roja, la experiencia de la Cruz Roja, y para evaluar la salud mental y el bienestar psicológico de afrontamiento y otras medidas, utilizamos estos instrumentos. 313 personas participaron, personas que responden a emergencias, participaron en el estudio. La mayoría eran mujeres con una edad media de 34, 33 años. La mayoría eran voluntarios con formación elemental, porque para responder, ser los primeros en responder, hay dos distintos niveles de formación. Tenemos el elemental y el avanzado. Y en términos de años de experiencia, la media era de 7,83 años y la mayoría no estaban en puestos de liderazgo. En cuanto a resultados, encontramos niveles satisfactorios de salud general y de psicológico. El 30% informó de quejas. El 28% de estos primeros respondents respondieron al menos a un evento crítico y 2,5% satisfacían los criterios de PTSD. Considerando la muestra entera, este porcentaje es como de 8 personas que respondían en primer lugar. Las mujeres se informaron de peores resultados. En cuanto a diferentes instrumentos, la definición puede ser distinta, considerando el de afrontamiento. Hay 3 tipos de afrontamiento. El que se centra en la emoción y el que se funda en evitarlo. Encontramos que estas personas utilizaban, la estrategia más frecuente era el afrontamiento que se centra en las emociones, tales como apoyo emocional, reinterpretación positiva y otros ejemplos. Encontramos buenos niveles de satisfacción laboral, así como bienestar afectivo relacionado con la situación laboral. Y también en cuanto al apoyo social, encontramos niveles moderados de apoyo social percibido, tanto por parte de los iguales, en los pares, y a nivel de la organización de la Cruz Roja. Intentamos comprender los resultados un poco más en profundidad en términos de información, aspectos relacionados con el trabajo de la Cruz Roja, y encontramos que los primeros en acudir mostraban una salud mental peor que aquellos que tenían formación avanzada. También encontramos que los voluntarios se informaron de mayor satisfacción laboral comparado con el personal. Y los que respondían en primer lugar con bajos niveles de formación también.
En cuanto al apoyo social, los voluntarios y aquellos que tenían formación elemental mostraron más apoyo organizativo comparados con el personal y los que habían recibido formación avanzada. Hicimos algún análisis exploratorio con distintas variables y encontramos que el afrontamiento disfuncional parece predecir la salud mental y el bienestar psicológico. El abuso de sustancias, por ejemplo, podría conducir o puede contribuir a una salud mental deficiente o pobre, problemática. En cuanto a las conclusiones, pensamos que al optimizar el trabajo, las condiciones de trabajo, se promoviendo la formación y el apoyo, podemos contribuir a la salud mental y al bienestar psicológico de los que responden a las emergencias, que reflejará en la calidad de los beneficiarios y también tomando la frase de este webinario, esto se considera la base de actividades e intervenciones. Creemos que, considerando la importancia de la formación, esto promueve mejor cuidado del personal y constituye un enfoque positivo, y esto puede contribuir a la salud mental y al bienestar de estos profesionales. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Ana. Corto pero intenso, información muy interesante. Muy bien, tenemos entonces o hemos llegado al momento en que vamos a responder a las preguntas que se han hecho en el chat. Y después de la presentación de Ana, ¿hay alguna pregunta adicional? Por favor, siéntanse en libertad de hacer preguntas en el chat. Ahora vamos, los moderadores de la chat van a tomar la palabra, que doy a Munia para que presente las preguntas que se han escrito en el chat y los panelistas responderán a las preguntas que se hagan sobre sus presentaciones. Sí, gracias, Adrián. Sí, ha habido alguna actividad de preguntas para Abdala. La primera pregunta es, ¿puedes compartir un ejemplo práctico de una evaluación de monitoreo de vulnerabilidad y aprendizaje un indicador de esa vulnerabilidad? Nuestros indicadores para el monitoreo y la evaluación, evaluamos el personal y los voluntarios y cuál es su satisfacción en las sesiones de autoatención. También pedimos a algunos que estamos adiestrando en SMAPS, analizamos sus niveles de confianza en estos conceptos y en la formación. Estos son modos sencillos de monitorear y evaluar la calidad de estas intervenciones. En cuanto a la comunidad, no es fácil porque hemos visto, lo que estamos haciendo es llevar a cabo una evaluación final del programa y esta evaluación debe incluir distintos aspectos de la evaluación, de la formación que se ha proporcionado a la gente, pero lamentablemente todavía no hemos hecho esa evaluación final debido a problemas relacionados con
la situación que vivimos aquí en Yemen. Espero que esto responda a la pregunta. Muchas gracias. Sara ha hecho también la pregunta relacionada con cómo evaluamos la mejora de los niños y los adultos, y nuestros colegas de ICPT quieren que compartas algunos de los recursos, la caja de herramientas y otras cosas. Entonces, y luego hay otra pregunta para ti, Abdallah, es cómo se comparte ese informe de evaluación. Y hay un interés especial en ver las preguntas. ¿Puedes compartir este informe? Sí, por supuesto. Lo voy a compartir y vemos que las preguntas se utilizaron para evaluar las capacidades y necesidades de SMAPS. En cuanto al BCI, no fue posible porque es una metodología cualitativa en esencia, pero puedo compartir los resultados que obtuvimos de las reuniones con la gente y con de las herramientas que utilizamos también. Muy bien, muchas gracias. Lo compartiremos con las personas interesadas y lo pondremos también en el sitio web, si eso les parece bien. Y luego tenemos la última pregunta relacionada con el concepto de el estrés y la salud mental de las que has hablado. Quizá puedas ampliar un poco más eso. Y luego también lo último que tenemos sobre adaptación cultural de herramientas y métodos. Entonces, ¿cómo conceptualizar las herramientas? Te doy la palabra, Abdallah, para que des estos ejemplos sobre el concepto de estrés. Sí, gracias. Por ejemplo, el estrés no es un concepto fácil entre los miembros de nuestra comunidad, porque la gente piensa en problemas físicos cuando se habla de estrés. Algunos piensan que estamos hablando sobre tensión. Y hay que simplificar el concepto para que lo entiendan. Esto se hace contándoles la historia de la gente que está estresada. ¿Cuáles son las fuentes de estrés, por ejemplo? Llevamos a cabo Como pueden ver en la foto, estas sesiones que hicimos, usamos los datos actuales, donde tuvimos algunos diseños, el contenido estaba ahí por detrás por los voluntarios al leer los conceptos o los mensajes clave. Y nosotros introducimos este concepto para nuestra gente durante las sesiones, una historia de una persona de Yemen, y él estaba en una situación difícil a causa de conflicto, por eso salió de su casa, tenía problemas, por ejemplo, relacionados a la salud, a la educación, no podía educar a sus niños y relacionado con la esposa. Es una historia que nosotros tentábamos a introducir estrés para la gente. ¿Cuál es el impacto de estrés? ¿Cuáles son los factores que llevan al estrés? ¿Cuáles son los síntomas que llevan al estrés que esta persona experimentaba a causa del estrés? ¿Y cuáles son las estrategias de enfrentamiento que esta persona usó para afrontar este estrés? Entonces, de esta conexión de la historia de esta persona a la realidad de nuestra gente, nosotros también tuvimos algún progreso. Entonces la gente ya se identificaban porque tenían un poco más de comprensión de lo que era estrés. Entonces este es un ejemplo práctico de lo que hicimos durante uno de los programas. Muchas gracias. Muchas gracias.
Abdala. Había otras preguntas también para Ana, la primera. No tanto la evaluación, sino la formación, la necesidad de formación que usted planteó. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando los beneficiarios no están listos para hablar? Como voluntarios podemos lidiar con eso? Aquí tenemos una formación para lidiar con eso. Sí, en la formación, cuando hablamos con los primeros intervinientes, es prepararlo a ellos para lidiar a tener buenas abordaje con las víctimas. Entonces necesitamos destrezas de comunicación que son muy pertinentes a lidiar con algunas de estos comportamientos y cómo identificar algunos síntomas de este estrés, por ejemplo, después de algún acontecimiento traumático. Y el enfoque es más hacia ellos mismos. El enfoque principal de mi investigación es para ellos a reconocer sus estrés, cómo pedir para ayuda y cómo prestar apoyo también para un colega. Y en la formación también ellos aprenden que pueden ser conscientes de cómo pueden ayudar a la gente, los beneficiarios, la población. Entonces hicimos, estoy pensando en los programas entre pares de desarrollo, implementación y la formación de los pares y formación de los formadores para respaldar también algún apoyo. Hicimos algunos juegos de roles, discutimos algunos casos y durante el programa también recopilamos datos, hicimos un grupo focal para compartir experiencias, para identificar algunas necesidades de formación adicional para prestar mejor cuidado para la gente. Y había también una otra pregunta de la formación que ustedes prestan. Decía que tiene formación elementario y otros más avanzados. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se hace para los beneficiarios de estos dos tipos de formación? Para ser primeros intervenientes en Portugal, yo soy también uno de ellos, necesitamos algún cuadro de elementar. Y en últimos años tenemos también una formación avanzada con más horas, con más componentes que tienen que ver con materias de salud mental. Entonces, los primeros intervinientes que hacen esta formación ya necesitan más de salud mental, de cómo lidiar con estrés. Entonces, nosotros en esta formación avanzada que llamamos TES, son 12 horas de formación y somos muy específicos. Tratamos cuestiones de afrontamientos, cuestiones psicológicas, habilidades de comunicación y las abordajes de las víctimas, cómo hacer mejores contactos y tener comunicación para la gente. Muchas gracias. Y había también una otra pregunta de las diferencias generales que mencionó. Si puede también aclarar un poco las diferencias. Y también mencionó que en sus recomendaciones sobre las cuestiones que son enfoques que tenga en cuenta el género. Sí, en los estudios nosotros ya descubrimos que las mujeres tienen una manera específica de lidiar con estos eventos y nosotros descubrimos que las mujeres usan
más enfoque de los problemas y evitación. Y en algunas situaciones pueden ser peligrosos porque les pueden llevar a más riesgos elevados. Y cuando hablamos de un enfoque que tenga en cuenta el género, necesitamos integrar estas necesidades en nuestras intervenciones, promoviendo, por ejemplo, estos enfoques que tengan en cuenta el género, un ambiente que brinda más protección y prevé también alguna violencia contra ellos. Y yo creo que este es el punto que yo tentaba plantear. And sorry. Sí, estoy pensando que en los casos de síntomas de trauma, las mujeres reportaban peores síntomas y más quejas en materia de trauma. Y nosotros ya sabemos que algunas veces al recopilar los datos, la gente puede responder a las preguntas que les parece, que quieran. Y tienen este estigma que está relacionado a este trabajo aquí con nosotros sentimos. Podemos hablar de las quejas que nos son reportadas, que son también una hipótesis para nuestros resultados, porque el porcentaje que nosotros descubrimos, casi 2% de criterios para TPT, es menos, considerando los estudios de intervención. Entonces, es bueno para nuestra sociedad nacional. Podremos concluir que tenemos buenos recursos para lidiar con desafíos, con retos, el trabajo en los campos. Y necesitamos reportar la cifra y comparando con el mundo y el porcentaje internacional es un poco mínimo comparando con los estándares nacionales. Sí, menciono de los criterios de TPT. ¿Cómo que ustedes saben que estos síntomas están relacionados a su trabajo en la Cruz Roja o que podría tener también otras preocupaciones? En nuestros cuestionarios, en nuestros instrumentos, la lista de verificación de TEPIT, antes nosotros preguntábamos, considerando su trabajo en la Cruz Roja de Portugués, identificar si estaban expuestas a un evento crítico. Y si eran también expuestas a este evento, la respuesta entonces la respuesta a este porcentaje es sobre el trabajo en este campo. Gracias, Ana. Espero que no me escapó nada. Si por acaso, por favor, se lo haga, nosotros responderemos más tarde. Voy a pasar para usted, Adrián, para el resto de las deliberaciones del panel. Muchas gracias, Nuria. Entonces, ahora preguntas para todos los panelistas. Sabemos que Ana ya estaba ahí respondiendo. Algún tiempo. Entonces, escuchamos de Abdala. ¿Cuál es el papel de esta encuesta en la programación? SMOPS? ¿Alguno de ustedes? No solamente Abdala. Yo creo que esta encuesta y evaluación nos informó cómo adoptar nuestras intervenciones en este programa. En el programa que tenemos de las propuestas con las descripciones para las actividades. Cuando hicimos esta evaluación, nos informó de cómo desarrollar las actividades, cómo implementar las tareas, cuáles son los puntos de necesidades, los lugares de necesidades en la comunidad. Entonces, por ejemplo,
realizamos actividad, por ejemplo, la capacitación, reforzar la capacidad, porque de las encuestas descubrimos que tenemos una falta y los servicios de SMAPS no están integrados en todas nuestras intervenciones. Entonces, intentamos a reforzar la capacidad que está relacionado a SMAP según los manuales, preparar según la información requerida. Todo esto salió de las encuestas. Puede encontrar nuestras herramientas para la formación y los básicos puede encontrar también en el sitio web. Y estos manuales y guías están personalizados a los contextos y este es un paso muy importante. Realizamos actividades recreacionales para la crianza, los niños, porque aprendemos también de los resultados que la comunidad exige que los niños y las niñas tengan espacios seguros. Y también hicimos también la sensibilización de las comunidades de la salud mental, porque había también una gran brecha, el estigma social es evidencia para esta concientización, porque no es fácil en Yemen la gente acudirse a los psiquiatristas para hablar de cuestiones mentales. Entonces, entender también este problema que tenemos, problemas de esquizofrenia. No teníamos pensado en esto antes. Y, también mucha gente tienen sus maneras de afrontar los estreses, pero algunas estrategias, como descubrimos de las evaluaciones, son diferentes y algunos eran dañinos para la gente. Por ejemplo, los que fuman o evitar estrés. Entonces nosotros hicimos las decisiones de sensibilización, alimentándonos también de los estudios que hicimos en la encuesta. Ahora estamos trabajando en integrar SMAPs en las intervenciones de Yemen, incluso asesoramiento, incluso salud, incluido muchas intervenciones que ahora tenemos el componente de SMAPs ahí muy en el centro de las actividades. Muchas gracias. Ana, ¿alguna retroalimentación en esta cuestión? ¿Puede dar alguna contribución? Como dice antes, que este estudio es una parte de un gran proyecto. Y está específicamente en mi proyecto de estudio antes de implementar el programa de apoyo entre pares, usamos un plan multilateral. Hicimos entrevistas con primeros intervinientes para tener más conocimiento de sus experiencias, reconociendo también sus necesidades para adaptar también a las intervenciones y implementar este tipo de estructura de apoyo considerando estas necesidades. Si queremos conocer o saber el mejor trabajo, necesitamos saber de su propia boca qué es lo que quieren y cuál es el mejor modo en que podemos apoyarlos. Entonces, la conciencia de la salud mental, el tema de la salud mental tiene cierto estigma aparejado a él y es en este monitoreo en curso podemos contribuir a minimizar ese estigma y a mostrar
a los socorristas de emergencia que estamos aquí, los estamos cuidando y pueden pedir ayuda en cualquier momento. Recientemente tuvimos un manual, hicimos un manual y queremos extender este programa a otras ramas. Y nuestra propuesta es, o lo que queremos, es extenderlo por todo el país, transformando una transformación natural de este apoyo. Y necesitamos para ello hacer el monitoreo y la evaluación, ponerlo sobre la mesa realmente en el mejor modo posible. Y creo que esa es una buena contribución a la salud mental de nuestro personal y voluntarios. Muy bien. Sí, lo que me gustaría decir es que me gustan los ejemplos que se han dado. Me parece que han sido exhaustivos y muy buenos. Y en una evaluación reciente que hicimos, había preguntas que trataban de capacidades, etcétera. Y una cosa que dejamos fuera, que me he dejado fuera antes, es hacer preguntas que promueven la movilización de recursos. Y ese es el tipo de preguntas de las que hablamos cuando estamos considerando el futuro. Solo consideramos lo que está ocurriendo en este momento, cuál es tu situación en este momento, etcétera. Pero no echamos un vistazo hacia el futuro, qué es lo que va a ser necesario en el futuro, qué va a ayudar a informar lo que vamos a hacer en el futuro. Y esto es algo que con frecuencia falta. Simplemente es necesario recordar esto a la hora de diseñar las evaluaciones. No quiero decir que ninguno de los ejemplos fuera deficitario en ese sentido, al contrario, pero que sí es algo que debemos considerar para el futuro. En el chat, Abdala ha compartido recursos que la audiencia puede considerar, pueden mirar los distintos documentos. Y la siguiente pregunta, entonces, a los panelistas, en las consideraciones. Lo siento, he perdido la pregunta. Sí, en la evaluación del personal y voluntarios de la Cruz Roja de Yemen y en su formación sobre SMAPs, tenemos una pregunta sobre protección, prácticas de protección, preocupaciones sobre la protección. Se puede ver todas estas preguntas incluidas en el cuestionario que he compartido con ustedes. En cuanto al BCI, y según la metodología misma, esta metodología permite que los temas de protección y las inquietudes sobre la protección estén presentes. En nuestro análisis de datos también encontramos temas relacionados con la situación de guerra del Yemen. La gente habla de distintas inquietudes, distintas preocupaciones, temas de protección de los niños, tema de protección de las mujeres, de grupos vulnerables, relacionado con la violencia, de la LGTB, relacionados con niños, el reclutamiento de niños por parte del ejército, etcétera, etcétera, u otras partes, otros grupos también. Esto es aparente en nuestras evaluaciones. También hemos desarrollado y damos formación sobre MHP SMAPs y dedicamos un módulo o un capítulo a la protección, el concepto, los componentes, las prácticas, los criterios o los estándares y cómo integrar la protección en el PGA en general dentro de los MAPs. En el manual de PGA se puede encontrar, en el SMAPs, por ejemplo, se puede encontrar servicios de acogida
Y creo que tenemos el deber en el futuro de incorporar todo esto en el PGI. ¿Cómo consideramos el PGI en el SMAP? Gracias. Gracias. Si los otros panelistas tienen algo que quieran comentar. Sí, yo quería decir que creo que muchos dejan de lado el hecho de las directrices y el hecho de cuánta protección hay en el MSPS. Hablamos a la gente no solo de la seguridad física, sino también de que se sientan seguros y ayudarlos a distinguir y ayudarlos a ver qué es lo que podría ayudarles a sentirse seguros, qué es necesario en el ambiente. ¿Hay otros problemas de protección o qué pasa exactamente? También tenemos el tema de los niños y cuando hacemos el tipo de ejercicio del que está hablando Abdullah, hablando del PSI, no recuerdo qué significa exactamente, pero cuando hacemos esto, cuando creamos una planificación para la comunidad en la que se sientan seguros, todo esto se reduce a la capacidad del personal de crear una relación, estar en contacto, crear una relación con la gente con la que están hablando. Simplemente quería hacer hincapié en ese aspecto. Muchas gracias. BCI es evaluación de la capacidad de vulnerabilidades. Ok, la siguiente pregunta. A ver si podemos responderla en un minuto, si es posible. ¿Cómo utilizamos los recursos innecesarios, la evaluación en las actividades o en el pensamiento estratégico y en su diseño? Ana puede responder esta pregunta quizás. Ya, como he dicho, este estudio en concreto es importante para entender que los participantes son quienes quieren implementar algunas cosas. Y, por ejemplo, tenemos la idea de que los supervisores son o tienen papeles concretos y específicos y que nosotros también podemos o debemos trabajar con ellos de manera que los resultados, como he dicho, que hemos encontrado durante el programa muestran que la necesidad de hacer mejorar algunas cosas. Por ejemplo, la gente que es responsable de actuar o las mujeres, por ejemplo, tener un grupo de pares o de iguales y cuando surge un incidente crítico, ellos pueden preguntar no a un igual específico, sino que pueden preguntar o pedir, preguntar a quién quieren, pueden decir a quién quieren preguntar. Entonces creo que necesitamos que la importancia de los recursos, de los resultados, es ver que es necesario tener algunas mejoras en algunas de las actividades. No todo el tiempo, pero en las evaluaciones que están en curso me parece que es crucial para que sean mejores, para mejorarlas. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Ana. Munia, te devuelvo la palabra una vez más para las conclusiones. Gracias, Adrián. Voy a concluir ahora y me gustaría pedir que hay algunas preguntas ahora que están surgiendo en la pantalla. Por favor, no, responder, porque esas respuestas van a ser útiles para mejorar. ¿Qué hemos aprendido hoy? En el caso de Yemen y Portugal,
porque es importante y es esencial que la gente tenga las reuniones de PST en cuenta. Esta evaluación nos ayuda a tener una visión más amplia de las poblaciones y tener un entendimiento de cuál es la situación desde su punto de vista, del punto de vista de la gente que está involucrada, no desde nuestro punto de vista. Y también, esto también tiene que tener en cuenta el estigma y los recursos de las comunidades. Hemos hablado, y ya lo hemos dicho antes, hemos hablado sobre la importancia de contextualizar o adaptar culturalmente nuestras herramientas. Este ha sido el tema del primer webinario. Encontrarán que los informes del último webinario, de este webinario y de otros webinarios están en los 4 idiomas: árabe, inglés, francés y español. Estará muy pronto en la página web y encontrarán ahí las grabaciones también de los webinarios. Por favor, echen un vistazo a esta página web. También hemos introducido muchos recursos muy útiles y herramientas durante este webinario, y una que me gustaría, en la que me gustaría hacer hincapié especialmente es que hay herramientas que para integrar la salud mental y el apoyo psicosocial a las evaluaciones y a los planes en todas las distintas actividades. Entonces, el grupo de trabajo 1 ha identificado y ha dedicado tiempo a recopilar recursos, y esto es realmente útil si bueno, ahí encontraremos recursos muy pertinentes. Esta recopilación y otros recursos están en el chat, pero también los vamos a proporcionar por medio de la página web. Ahora lo que me queda es dar las gracias a todos los que han estado involucrados en este webinario. Muchas gracias a Petra, que no ha hablado hoy, pero que ha organizado este webinario detrás del telón. Gracias a Adrián, que ha sido el anfitrión, a EA por presentarnos el tema, a Abdallah de Yemen y a Ana de Portugal por compartir sus experiencias en la evaluación. Y muchas gracias también a los intérpretes que también detrás del telón han estado trabajando para que todos estén incluidos. Y por supuesto a Nadia y Verónica por su apoyo y por el vídeo. Sin ustedes este webinario no hubiera sido posible. Gracias por contribuir con las preguntas y comentarios. Ahora aprovecho esta oportunidad para invitarles a los webinarios de esta serie sobre monitoreo y evaluación, que tiene lugar el 30 de marzo, y el que es sobre la investigación el 7 de abril. Por favor, únanse utilizando el mismo vínculo, el mismo enlace. Y finalmente, pero no lo menos importante, me gustaría invitarlos a todos, si están interesados en estar involucrados en un grupo de trabajo, realmente les invitamos a ser parte de esta iniciativa. Por favor, pónganse en contacto conmigo, con Sara, y encontrarán nuestras direcciones de internet, de correo electrónico en el chat. Les deseo lo mejor para este día que falta y espero verlos el próximo 30 de marzo en el siguiente webinario a la misma hora. Que tengan muy buen día. Adiós a todos. Adiós y gracias por participar.